La excusa. Vamos a sacar una conclusión del libro secreto de Juan. Entonces fíjense cómo ese libro nombra un primer reino de 10 reinos, una primera raza o una primera civilización que tiene 10 reinos y una segunda raza o era que tiene 12 reinos, donde esa segunda raza o era tiene que pedirle permiso al primer reino. Entonces, del segundo reino sale una niña llamada Sofía, en otras culturas como Pistisofía. Esta niña quiere crear, esta mujer, esta persona, quiere tener un hijo, pero no consigue a su pareja ni a su amante, ni le pide permiso al primer reino para tener ese hijo y lo decide tener sola. Cuando ese niño nace y lo ve tan feo, con ese cuerpo de serpiente y cara de león, o como sea, dice que lo expulsa fuera del reino, Y este ser, al verse expulsado fuera del reino, pues recuerda que viene de un reino que tenía 12 reinos, pero no vio a más nadie más que a su madre. Y decide crear un reino parecido al de donde él viene y decide crear una serie de entidades igual a él y ángeles y crea 7 reinos, a cada reino le da su presidente. Crea esta serie de ángeles, 367 ángeles, o sea, son los mismos 365 ángeles, que son los mismos 365 días del año. Crea 7 ángeles también, que son los 7 días a la semana. Recrea este mundo, basándose en la copia de aquel mundo. Y después decide crear a unos humanos. Aquí ya entramos cuando Enki crea a los humanos. Entonces este gobernante crea a unos humanos y se reúne con todos los 7 gobernantes, los 7 reinos y con todos estos ángeles y deciden crear un humano. Y cada ser de estos le da un poder. Cada uno crea una parte del cuerpo humano, cada uno crea al humano. Y después que están creados esos cuerpos humanos, entonces dice que los crea por una silueta que vio en el agua que se generó de esos 12 reinos. Entonces las personas que vivían en esos 12 reinos le llamaban los imperecederos. Pero este niño, al nacer y ser expulsado de ahí, nunca los vio. Entonces un día se proyecta una sombra en el agua donde él ve esta forma de estos imperecederos, donde él ve una sombra y decide crear unos humanos a semejanza de esa sombra, de esos cuerpos que él vio en el agua, esa forma. Entonces los creó de hidrógeno, hizo estos seres de hidrógeno. Y cada de estos 7 gobernantes, de todos estos aliados de él, cada uno crea una parte del cuerpo. Y entonces dice que después de haber creado estos cuerpos no arrancaron, no funcionaron, no despertaban, no tomaban vida. Entonces le dicen a Yel'Debao, Jabao, que sople el aliento de vida del fuego que tiene de su madre, que lo sople, porque también se lo iban a quitar esta parte. Ya los 12 reinos estaban organizando como una comisión para venirle a quitar esa parte a él. Y entonces él llega y sopla, lo mismo que la Biblia, que dice que Jehová sopló sobre el cuerpo de barro y resucitó a Adán, nació Eva. Bueno, aquí está la misma narrativa, copia y pegue. Él sopla y estos cuerpos toman vida, porque el fuego que estaba en él se pasó a los cuerpos. La luz él tenía fuego y tenía luz que venía de su madre. El fuego lo compartió con sus presidentes, pero la luz no la compartió. Entonces cuando él sopló, lo que se fue la luz que tenía de su mamá. Se fue hacia los cuerpos y generó vida. Y estos seres despertaron y eran más inteligentes que él y que sus amigos, sus presidentes, sus secuaces. Eran los más inteligentes
porque éramos de hidrógeno, éramos más, o sea, nos hizo semejantes a la fuente que es de hidrógeno, nos hizo semejantes a la fuente, a ese Dios primordial. Entonces, cuando ellos ven ese desastre, deciden crear nuevos cuerpos de tierra, fuego, o sea, con materiales más bajos de la tabla periódica para crear nuevos cuerpos. Y a estos nuevos cuerpos sí dice que les sopló el espíritu de este ser. A estos cuerpos les entró fue el espíritu de este ser. Y luego allí mete el alma de estos cuerpos de hidrógeno, los pasa allí. Entonces aquí el espíritu es malo porque es de este ser, el alma es de estos cuerpos de hidrógeno. Entonces, y así él hace que se nos olvide y no recordemos de cómo nos crearon o cómo nos hicieron. Y entonces aquí logran definir el espíritu como malo y el alma como buena. El espíritu viene de este ser para darle vida a estos nuevos cuerpos y crear esta nueva cárcel para estos seres. Entonces, así él hace que se olviden, les borra la memoria, que no recuerden, y entonces dice que esa luz que viene de este ser de Sofía, porque ella se la pasó a él y él no la pasó a nosotros. Entonces esta luz sigue incrustada en estos cuerpos, es como esa cosa que habla William Criado del gen luz. Bueno, ese gen luz parece ser ese gen de hidrógeno que tuvimos alguna vez, y ese ser luz, pues entonces dice que este ser del primer mundo, del primordial, esta primera fuente, hace que eso siga estando dentro de nosotros como algo latente. Entonces dice que Jehová o Yeldebao o Bao, Jabao, quiere recuperar esa luz que sin querer le metió a los cuerpos de hidrógeno. Quiere recuperar porque era de él, porque se lo dio su madre, pero él sin querer también nos lo pasó a nosotros. Entonces dice que quiere recuperar esa luz, porque él tenía fuego y tenía luz. Entonces ahí está, él quiere recuperar lo que era de él, extraerlo otra vez de los cuerpos, quiere volverlo a extraer y tenerlo él. Entonces, muy bonita la historia. Entonces aquí es donde está ese conflicto entre cómo este ser nos domina y por qué estudia el cuerpo y por qué nos jodió. Entonces, muy bonita la historia, pero falta parte de la verdad. Porque eso de que nació ese niño y lo expulsaron, eso es una metáfora, eso fue algo más grande que pasó. Si vamos a que esa historia es cierta, allí pasó algo, eso fue una creación en un laboratorio que salió mal y lo expulsaron, lo echaron fuera. Eso no es que nació un niño, allí nos están resumiendo la historia en un cuento balurdo, pero eso tiene unos años de historia más grande. Entonces fíjense, como si vamos a tomar esta historia como cierta, resulta que hay unos pedazos de seres ahí arriba que están en los 12 reinos y hay otros que están en los 10 reinos, y está este ser súper poderoso que se hace llamar la fuente, que no hace nada. No hace nada porque sin querer él los creó, les metió el fuego, él quiere recuperar el fuego, los tiene esclavizados. Y nosotros hacemos que ustedes mantengan la luz ahí para que no la pierdan. Y bueno, si el alma, si se pierde, luego se recupera, y si mueren, pues el alma va y sufre y luego vuelve a despertar. O sea, siempre te van a dar una cochina excusa, te van a inventar una excusa para no ayudarte. O sea, supuestamente tienen que respetar, o sea, sin querer esta caraja creó este ser. Sin querer él pasó el fuego la luz para nosotros. La quiere recuperar porque es de él. Entonces por eso nos degradó de cuerpos. Y entonces el otro ser no hace nada porque bueno, esto fue sin querer de culpa de la pelada de esta tipa de Sofía que hizo este desastre. Entonces lo que hace es como que ayudarnos a que no se nos pierda esa luz para que recordemos.
Entonces siempre hay una excusa para no ayudar. O sea, supuestamente allí hay unos seres que están en los 12 reinos, que son imperecederos, que no mueren, son inmortales, y no hacen nada por nosotros. O sea, a la verga, hay una excusa. El otro, las personas del primer reino, que tienen 10 reinos, está este ser de la fuente, que es el espíritu ese inmortal, el espíritu virgen, y no hace nada. No hace nada, o sea, aquí estamos viviendo un desmadre, nadie hace nada. O sea, siempre te dan una excusa, muchacho, hay una excusa de por qué de las cosas. Y esa excusa puede tener una verdadera explicación de por qué nadie hace nada. De que por qué supuestamente hay 12 reinos ahí arriba y no interfieren en nosotros. No uno, 12 reinos, donde pueden tener cualquier tipo de cuerpo de hidrógeno, de silicio, de átomos, en fin. Y aparte de esos 12 reinos, hay 10 primeros, donde está el supuesto tipo este, que es el mandamás de todos, la fuente, que tampoco interfiere por nosotros, sino que supuestamente ya metió las manos, haciendo que recordemos en vez en cuando que ese gen luz despierte. Entonces todo es una excusa, muchachos. Es muy balurdo saber que hay seres ahí más poderosos que pueden intervenir, acabar con este ser, y no lo hacen. Y eso puede tener una respuesta más lógica de por qué no lo hacen. Pero me cuesta aceptarlo. Me cuesta aceptar esa verdad. Entonces, es muy bonito que te cuenten una historieta, es muy bonito que te inventen una excusa, y es muy bonito que se la hayan contado a ese ser donde no tenía computadora, donde no tenía televisión, donde no tenía teléfono, donde tenía poca información, donde no había leído muchas cosas, donde tal vez no entendió el mensaje que el otro le dio, o tal vez quedó fascinado con el mensaje y wow. Pero yo luego de leer esto siempre, o sea, yo puedo quedar fascinada. Oh, sí, tenemos que elevarnos para llegar a ser como el de los 12 reinos. O por eso como al este Jehová crearnos y nos hizo igual a nosotros, pasamos a ser gobernantes sobre él. Nosotros somos los que tenemos que gobernar a él y gobernar esta tierra, porque fuimos superiores a él en esa creación. Entonces es una guerra de poder. Entonces por eso él nos devalúa. Entonces, ok, sí, son miles de excusas, miles de alternativas, pero siguen siendo excusas. Siguen siendo excusas porque están esos seres ahí que no hacen nada. No hacen nada y no hacen nada y solo dan excusas, solo inventan historietas, solo te dan una justificación de por qué de las cosas, pero no te están diciendo la verdad, no te están diciendo esa verdad, no te la están diciendo. O sea, ya podemos visualizar que hay una sociedad de hidrógeno, que niños nacen de hidrógeno, que no comen, el hidrógeno es una fuente de alimentación infinita, son cuerpos macizos, pero son fosforescentes, luminosos. El hidrógeno pues no te hace que tengas este estilo de vida de matar, violar, asesinar, comer, sexo, droga, alcohol. Sabemos que ellos viven diferente a nosotros. Ya podemos visualizar esa sociedad, ya la podemos visualizar, que sí pueden existir otros mundos, otros continentes donde vivan así, otros sitios donde se pueda vivir de esta manera con estos cuerpos de hidrógeno. Entonces fíjense cómo están esos seres ahí y no hacen nada, no intervienen, solo meten la mano ahí por decir yo metí la mano. Entonces uno puede creerse esta historia y asombrarse y wow, sí, lo que pasa es que coño, Sofía metió la pata y bueno, salió malo y bueno, nos creó a nosotros y bueno, la luz era de él y ahora la quiere recuperar. Bueno, pero también se la iban a quitar, pero bueno, tiene su derecho porque él es hijo de ella. Bueno, lo que nos hizo inteligente, ahora nosotros tenemos que gobernarlo a él y no él a nosotros. O sea, siempre va a haber una excusa para no hacer nada. Están dando una excusa muy balurda y muy baja para justificar de por qué puede haber una sociedad que funciona diferente a nosotros, que funciona con hidrógeno y no hace nada.
Si ustedes lo piensan, pues tal vez yo más adelante se los diré, porque ahorita no quiero decepcionarlos con esa teoría de que esto pueda, de por qué hay una excusa para no hacer nada. Porque no hacen nada, sino que dejan que este carajo. Y está bien, si esto fuera la primera vez que ocurriera es bien, pero miren, dicen que cuando hubo hiperbórea crearon estos 6 ciclos, crean 6 ciclos que repiten. Cuando estuvo Lemuria crearon 6 ciclos que los repiten. Cuando estuvieron los atlantes le repiten 6 ciclos. Nosotros somos la raza aria y dicen que nosotros ya repetimos esos 6 ciclos. Entonces repiten y repiten los bucles y luego inventan otra y vuelven a repetir los bucles y luego comenzamos al principio y repiten los bucles. Entonces uno pudiera creerles esta historia si esto fuera la primera vez que ocurre. No, sí, lo que pasa, pero cuando descubres que ya es un bucle y está repetitivo y ya lo viviste y ya vas por la tercera vez, que según la Matrix de la 6ª vez, que ya estamos repitiendo este bucle, a la mierda. Entonces esto es una excusa, esto es una mentira, esto es simplemente para no decirte la verdad, que esto es una cárcel de esa realidad, de ese mundo, de esos mundos, o sea, una cárcel galáctica es esto. Entonces, suscríbete, dale me gusta y comparte. Entonces, fíjate que cuando estos cuerpos de hidrógeno supuestamente se morían, dice que se acostaban a dormir, o sea, la muerte era dormir. Entonces nosotros vamos a dormir, entonces dormir es morir. Entonces, ¿a qué se refieren que cuando morían iban a dormir?